Hola, yo soy Mario Bercia y en esta ocasión voy a hablar de cuántas son las ocasiones que el Mesías tiene que venir a la tierra. Porque en el libro del Antiguo Testamento o el Tanaj dice que el Mesías vendrá en una sola ocasión. Pero en el Nuevo Testamento dice que el Mesías vendrá en dos ocasiones. Sin embargo, Apocalipsis contradice a estos dos. También al final del video vas a poder comprender por qué el pueblo judío e israelita no considera a Jesús el Mesías. Y esto lo estoy diciendo desde un punto de vista bíblico. Y también al final del video vas a entender por qué el tercer templo de Jerusalén se tiene que reconstruir. Y esto lo digo desde un punto de vista cristiano y no judío. Así que voy a comenzar a explicar esto utilizando primero el libro del Antiguo Testamento, el libro del Tanaj. Después voy a pasar al Nuevo Testamento y al último utilizaré el libro de Apocalipsis. Así que comencemos con el Antiguo Testamento. La mayoría de los estudiosos del Antiguo Testamento coinciden en que el Mesías vendrá una sola vez y cuando Él aparezca, todas las profecías que están en el Antiguo Testamento referentes a Él se cumplirán. Pero al comparar estas profecías con la aparición de Jesús de Nazaret que se dio en el siglo I, nos damos cuenta que hay una gran discrepancia, porque Jesús no cumplió con todas las profecías que están directamente relacionadas con el Mesías, y este es el motivo principal por el cual el pueblo judío e israelita no cree que Jesús era el Mesías esperado. A continuación, menciono solo 7 de las profecías más importantes que no se cumplieron cuando Jesús vino hace 2000 años atrás. Profecía número 1. El pueblo judío israelita retornará de entre las naciones a la tierra que Dios le dio a Jacob y nunca más estarán divididos en dos reinos. Ezequiel 37, versículos del 21 al 22. Cuando Jesús vino hace 2000 años atrás, esta profecía no se cumplió porque el reino de Israel estaba dividido y dominado por el Imperio Romano. Y 40 años después de la crucifixión de Jesús, los romanos destruyeron el segundo templo y expulsaron a judíos e israelitas de la tierra prometida. Pero en el año 132 después de Cristo, el emperador romano Adriano exilió definitivamente al pueblo judío e israelita de la tierra prometida, prohibiéndoles habitar en Jerusalén y sus alrededores. Debido a estos eventos, podemos concluir que esta profecía quedó inconclusa. Profecía número 2. El templo de Jerusalén debe estar de pie para siempre y vendrán de todas las naciones a adorar al Dios de Israel. Esta profecía tampoco se cumplió en los tiempos de Jesús, porque el segundo templo de Jerusalén fue destruido por el emperador romano Tito Flavio Vespasiano en el año 70 de nuestra era, y posteriormente entre los años 687 y 691 después de Cristo, el califa Abd-al-Malik construyó sobre los escombros del templo de Jerusalén la mezquita conocida como el Domo de la Roca, y aunque hoy en día personas de todas partes del mundo visitan Jerusalén y los lugares santos, no es permitido a ningún judío, israelita o cristiano hacer algún evento de tipo religioso en el Templo de la Roca, ya que los musulmanes lo prohíben. Profecía número 3. Todas las naciones creerán en un solo Dios único. Esta profecía no se cumplió hace 2000 años atrás, porque en el mundo hay muchas religiones y creencias diversas que no tienen ninguna relación con el Dios de Israel. Profecía número 4. El pueblo de Israel será justo y no habrá más violencia. Esta profecía tampoco se cumplió porque desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días siempre ha habido conflictos y guerras en Jerusalén. Profecía número 5. Dios pactará una nueva alianza con el pueblo de Israel que será muy diferente a la que hizo con sus padres. Esta profecía tampoco se ha cumplido. Profecía número 6. El Mesías reinará en Israel y este reino traerá la paz y justicia a todas las naciones, para siempre y hasta el fin del mundo. El pueblo judío e israelita seguirá un solo pastor y ellos andarán en las ordenanzas y cuidarán los estatutos que Dios les dio.
Esta profecía no se cumplió cuando Jesús vino hace 2000 años atrás, ya que Jesús nunca reinó en Israel. Además, no hay paz en el mundo y el pueblo de Israel no sigue ni cree que Jesús era el Mesías esperado. Profecía número 7. El Mesías traerá el conocimiento y la ciencia. Isaías 11, versículos del 1 al 2. Saldrá un vástago del trono de Yesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará en él el espíritu de Yahvé, sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Y esta última profecía, muy poco conocida por cristianos, tampoco se cumplió cuando Jesús vino en el siglo I, porque Jesús nunca enseñó ninguna ciencia a los judíos o gentiles. Y estas fueron 7 de casi 20 profecías que quedaron pendientes de cumplirse cuando Jesús apareció en el siglo I. Pero ahora debemos ser analíticos y hacer la siguiente reflexión. Si hace 2000 años atrás Jesús no cumplió con todas las profecías del Antiguo Testamento que están directamente relacionadas con el Mesías, entonces podríamos concluir que posiblemente Jesús no fue el Mesías esperado por el pueblo de Israel. ¿O será que el Mesías tiene que venir 2 veces para poder completar las profecías que quedaron pendientes y así poder ser reconocido por judíos e israelitas como el auténtico Mesías? Después de ver el video anterior, podríamos posiblemente concluir que Jesús no fue el Mesías esperado por judíos e israelitas, debido a que casi 20 profecías no se cumplieron cuando Jesús vino hace 2000 años atrás. Entonces, si el libro del Antiguo Testamento, el Tanaj, no dice textualmente que el Mesías vendrá en 2 ocasiones, ¿qué pasó? Porque cuando Jesús vino hace 2000 años atrás, sí se cumplieron algunas de las profecías del Antiguo Testamento. Pero ¿qué pasó con estas profecías que quedaron pendientes? Ahora, si textualmente el Antiguo Testamento no dice que el Mesías vendrá en 2 ocasiones, entonces, ¿cómo resolvemos este enigma? Bueno, pues es que textualmente el Antiguo Testamento no dice que el Mesías vendrá en 2 ocasiones, pero hay un texto que posiblemente sí asume que el Mesías vendrá en 2 ocasiones. ¿A qué texto me refiero? Me refiero a Isaías 53. Así que vamos a escuchar a Isaías 53 y vamos a comparar lo que dice Isaías con el Jesús de hace 2000 años atrás. Isaías 53. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro. Despreciable y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido, y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos, por las rebeldías de su pueblo ha sido herido, y se puso su sepultura entre los malvados, y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello ni hubo engaño en su boca, mas plugo a Yahvé quebrantarle con dolencias. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Por las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por sus conocimientos justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderoso repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes.
Como te habrás dado cuenta con el video anterior, Isaías claramente describe casi 500 años atrás lo que le iba a ocurrir a Jesús de Nazaret. Porque dime, ¿con qué otro personaje de la historia coincide este texto? Ahora, en varias ocasiones el texto dice, nosotros no dice, ellos nos hicieron. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué trato de decir? Que este texto no se refiere al pueblo judío o israelita, porque dice en más de una ocasión, nosotros claramente dice que el pueblo de Israel o el pueblo judío hará esto. Ahora, con este texto podemos asumir que el Mesías tiene que venir en dos ocasiones, porque así lo está diciendo el texto de Isaías. Además, Jesús en el Nuevo Testamento hizo mención de este texto, no textualmente, valga la redundancia, pero sí si tú lo sabes interpretar. En varias ocasiones Él dice, me rechazarán y me matarán. ¿Por qué? Porque así fue profetizado hace 500 años antes de Cristo por el profeta Isaías. Y el profeta Isaías, debe recordar que él no lo predijo, él solamente es el intérprete de la voz del Supremo. Así que ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento y vamos a ver cuántas son las ocasiones que el Mesías tiene que venir a la tierra según el Nuevo Testamento. Porque como cristianos, la mayoría van a decir que es 2 ocasiones, cuando realmente el Nuevo Testamento dice que son 3. Así que tú vas a comprender esto con el siguiente video. Es en el Nuevo Testamento donde se anuncia la segunda venida de Jesús. En el Evangelio de Mateo, Lucas, Hechos de los Apóstoles y Apocalipsis es donde se menciona más claramente este acontecimiento. Pero hoy en día, la mayoría de los creyentes y religiosos creen que son 2 veces las venidas de Jesús a la tierra, cuando en realidad la Biblia menciona que son 3 y no 2 las ocasiones que Jesús tiene que venir. Esta interpretación errónea del Nuevo Testamento tiene sus orígenes desde el siglo I, porque esta tercera aparición de Jesús o venida intermedia le fue revelada únicamente al apóstol Juan, y cuando esto ocurrió, Juan estaba en sus últimos años de vida, lo que indicaría que cuando el apóstol Juan recibió esta revelación, los otros discípulos como Mateo, Marcos y Lucas ya habían muerto y jamás se enteraron de esta tercera venida de Jesús. El apóstol Juan describe esta venida intermedia en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 12, versículos del 3 al 5, Juan dice que vio a una mujer embarazada que daría a luz a un hijo varón, y éste regirá las naciones con cetro de hierro, que significa con rectitud. Este versículo se complementa con Apocalipsis 20, versículo 4, donde dice que el Mesías reinará por 1000 años con paz y justicia, reconfirmando así las profecías del Antiguo Testamento en Isaías 60, versículo 18, Jeremías 23, versículo 5, Ezequiel 34, versículos del 23 al 24 y Ezequiel 37, versículo 24. Con esta información que acabamos de ver, ya podemos establecer la correcta cronología de las apariciones de Jesús en el mundo, usando el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, y el orden correcto de estas 3 apariciones quedarían de la siguiente manera. Primera aparición del Mesías. Esto ocurre en el siglo I, cuando Jesús se le presenta al pueblo judío e israelita y estos lo rechazarán, tal y como lo describe el profeta Isaías en el Antiguo Testamento, y que ya vimos anteriormente. También, durante esta primera aparición, solo se cumplirán parte de las profecías del Antiguo Testamento. Segunda aparición del Mesías. Antes de la llegada de Jesús por segunda vez, se deben cumplir algunos eventos, y el más importante de ellos es el comienzo del fin de los tiempos, que es un periodo de tiempo que comenzó cuando el pueblo de Israel retornó a la tierra prometida en el año de 1948, restableciendo así el Estado de Israel y cumpliendo al pie de la letra la profecía de Ezequiel 37, versículos del 31 al 22, que dice así: Así dice el Señor Yahvé:
He aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon. Los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo. Haré de ellos una sola nación en esta tierra, en los montes de Israel, y un solo rey será el rey de todos ellos. No volverán a formar dos naciones, ni volverán a estar divididos en dos reinos. Después de que se restableció el Estado de Israel y comenzó el fin de los tiempos, acontecerá la etapa de la apostasía, que será cuando las personas dejen de creer en la existencia de Dios y la divinidad. Tiempo después, ocurrirá la parusía de Jesús. Parusía es una palabra griega que significa estar presente. Esto quiere decir que el Mesías deberá estar presente para traernos la verdad y completar las profecías del Antiguo Testamento que quedaron pendientes de cumplirse cuando Él vino en el siglo I. También deberá construirse el tercer templo de Jerusalén, para que así el Mesías pueda reinar a las naciones con paz y justicia, tal y como lo afirma el Antiguo Testamento en Isaías 60, versículo 18, Jeremías 23, versículo 5, Ezequiel 34, versículo del 23 al 24 y Ezequiel 37, versículo 24. Y este reino del Mesías durará 1000 años, tal y como lo reconfirma el Nuevo Testamento en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 12, versículos del 3 al 5 y Apocalipsis 20, versículo 4. Otras profecías que se deberán cumplir en esta segunda venida de Jesús será que el pueblo de Israel creerá en el verdadero Mesías, habrá una primera resurrección de los muertos, se terminará el tiempo de las naciones y los humanos creerán en un solo Dios. Además, será encadenado el dragón, diablo y Satanás por 1000 años en el pozo del abismo. Y por último, tenemos la tercera y última aparición del Mesías. Esto ocurrirá cuando el reinado de 1000 años del Mesías termine y se vuelva a soltar por poco tiempo al dragón, diablo y Satanás que fue encerrado en el pozo del abismo. Entonces es cuando ocurrirá el fin del mundo, durante esta tercera y última venida de Jesús. En ese momento será cuando Jesús y sus ángeles bajarán del cielo para que se juzgue a todos los humanos de este planeta y la nueva Jerusalén bajará del cielo a la tierra. Espero que con el video que acabamos de ver haya quedado muy claro que el Mesías tiene que venir en 3 ocasiones y no 1 o 2 veces como la mayoría de los religiosos creen. Pero me gustaría enfocarme un poco en la segunda venida del Mesías, ya que esta se dará en esta generación y es la que más nos interesa a nosotros. Comenzaré por hacer la siguiente reflexión. ¿Cómo se dará esta segunda venida o venida intermedia del Mesías? Me refiero a que posiblemente el Mesías bajará del cielo como la mayoría de los cristianos piensan, o esta segunda venida del Mesías será tal y como lo explica Apocalipsis 12 de la Biblia, que describe el retorno de Jesús naciendo de nuevo. En otras palabras, Jesús reencarnará de nuevo como humano, y es en este punto donde debo de hacer hincapié en lo siguiente. La mayoría de los cristianos piensan que cuando Jesús encarnó como humano de la Virgen María, hace 2000 años atrás, fue en ese momento cuando comenzó la existencia de Jesús. En otras palabras, antes de este nacimiento, Jesús no existía. Bueno, pues eso es un tremendo error, porque el mismo Jesús nos aclara este punto en el Nuevo Testamento. Cuando Él estaba entablando un diálogo con los judíos, Él nos dice en el Evangelio de Juan 8, versículos del 56 al 58 lo siguiente: vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Él lo vio y se alegró. Entonces los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le respondió: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo existo. Esto quiere decir que antes de que Jesús encarnara como humano en su primera venida, Él ya existía desde hacía miles de años atrás. Entonces, con este antecedente podríamos afirmar que Jesús volverá a encarnar como humano en esta segunda venida, tal y como lo afirma la Biblia en Apocalipsis 12. Y yo te pregunto, ¿acaso no es Él quien tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos? Y si Él ya reencarnó una vez como humano, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo? ¿Quién se lo impediría? Nadie. Pero hay otra información relacionada con este tema que también quiero compartir con ustedes. Hay un rabino que dejó un mensaje en una nota
antes de morir en el 2006 y pidió que este mensaje fuera publicado hasta un año después de su muerte. Y cuando se reveló el contenido de este mensaje, provocó un tremendo impacto en toda la comunidad judía israelita, ya que el rabino afirmó que el Mesías de carne y hueso ya estaba en la tierra y que el Mesías ya era conocido por todo el mundo desde hacía siglos atrás. Y su nombre es Jesús. Ahora, si tú nunca has escuchado hablar del rabino Kaduri, te recomiendo que visites mi canal, ya que ahí tengo un video en donde explico más ampliamente este mensaje que dejó el rabino Isaac Kaduri. Bueno, con esto yo termino el video, pero no voy a irme sin antes darte mis conclusiones. Y la primera de ellas y la más importante de todas es que si el Mesías ya está en la tierra para la parucía de Jesús, la mala noticia es que también el anticristo se encuentra entre nosotros. Y esto es algo que yo ya he mencionado en videos anteriores desde el 2014 o 15, no recuerdo bien. Y recomiendo que tengan mucho cuidado porque muchas personas se harán pasar por el Mesías, incluyendo por supuesto el anticristo. Segunda conclusión, el anticristo hará que la humanidad atraviese por una experiencia muy dura y difícil, la cual de hecho ya comenzó desde hace unos 2 años atrás y que se va a generalizar posiblemente en el año 2018. Me refiero a la Tercera Guerra Mundial. Esta ya comenzó, pero aún no se ha generalizado. En este momento estamos en la antesala de la misma y esto ocurrió exactamente igual en la Segunda Guerra Mundial. Muchos piensan que la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1942, cuando realmente los combates comenzaron desde 1939, o sea, 3 años antes, pero se globalizó hasta el año de 1942. Así que con este antecedente podemos asumir que muy pronto veremos esta Tercera Guerra Mundial generalizada en todo el mundo. Pero lo salvable de este conflicto es que América Latina estará separada de esta contienda. Aunque en América Latina posiblemente habrán problemas en algunos países, pero estos serán conflictos internos. Tercera conclusión, el templo de Jerusalén se va a reconstruir porque esta es una profecía bíblica y no una predicción. Y la diferencia entre una profecía y una predicción es que una profecía es un mandato divino y una predicción es lo que hacen videntes en base a las energías que hay en ese momento. Pero si las energías cambian, entonces la predicción también puede cambiar, pero la profecía no cambia. ¿Por qué? Porque es un mandato divino. Cuarta y última conclusión. Antes de que el verdadero Mesías anuncie al mundo quién es, primero tienen que ocurrir 3 cosas. El tercer templo de Jerusalén debe estar ya construido. Luego el falso Mesías tomará posesión de él, pero solamente hasta que el pueblo de Israel se dé cuenta de que es un impostor el que está dentro del templo, solo hasta entonces el verdadero Mesías anunciará públicamente al mundo que él es el verdadero Mesías. ¿Cuándo podría ocurrir esto? Yo calculo que posiblemente podría ocurrir para el año 2032. Bueno, yo baso estos cálculos en base a mis conocimientos, pero es una predicción, no una profecía. ¿Ok? Bueno, yo con eso termino el video. Yo soy Mario Bercia, espero que les haya gustado. Y en mi próximo video voy a hablar sobre la Atlántida. Voy a utilizar los textos originales de Platón para hablar de la Atlántida y voy a tratar de determinar en dónde se encuentra el famoso continente perdido, que posiblemente jamás estuvo perdido. Bueno, yo soy Mario Bercia, espero que te haya gustado de nuevo el video y hasta la próxima.